Gracias, César. Bueno, conmigo el profesor Rommel Escarriola, obviamente nuestro historiador. Profesor, la educación en Panamá, nos independizamos de Colombia, éramos un departamento olvidado donde no había centros importantes de estudio, y lo que hace el gobierno conservador es traer a los hermanos de La Salle, los hermanos cristianos, a que manejen la educación en Panamá. Bueno, en 1903 prácticamente 1904. no había escuela, resultado de la Guerra Civil de los 1000 días. En 1903, Manuel Amador Guerrero trae a los hermanos cristianos para que se encarguen de la educación. Y eso fue no solo en la ciudad de Panamá, sino en todo el interior de la República. Posteriormente, el gobierno conservador, que dura hasta 1910, aunque su presidente en 1910, José Domingo Valdía, era conservador, pero se lleva a cabo una unidad entre liberales y conservadores en ese gobierno y se concreta entonces la construcción y edificación del Instituto Nacional de Panamá. Con la edificación del Instituto Nacional, tal vez ocurre un antes y un después en la educación panameña y se convierte en una educación laica. Bueno, es que toda la base de la educación nacional en 1903 era totalmente clerical. En el Instituto Nacional, en sus inicios, el rector Justio Facio tuvo una polémica, incluso que fue a los medios de comunicación social, en ese momento era la prensa, donde se discutía en base a cuáles eran a ser los lineamientos ideológicos de la educación. Justo Facio, liberal, se planteaba una educación de carácter laica, y Bernardino de la Concepción, que casualmente había sido el defensor de Victoriano Lorenzo, en su confesor en el juicio posterior de Victoriano Lorenzo, trajo como consecuencia una polémica, y justo Facio, que era el rector de estos centros de estudio, decidió retirarse de la educación, y la polémica continúa en base a una polémica de nivel ideológico. ¿Cuál es la línea de la educación? ¿Cuál es la filosofía de la educación? ¿Laica o clerical? En la actualidad creo que la educación se debe batir ese punto. ¿Qué es la educación que queremos? Y primero, ¿cuáles son los fundamentos ideológicos y filosóficos de la educación? Si no discutimos en este momento los fundamentos filosóficos de la educación, no vamos a poder tener una educación democrática, porque los fundamentos filosóficos son los que construyen el andamiaje de la educación. 113 años tenemos el mismo debate. No, es que no hemos avanzado. Yo considero que no hemos avanzado. Primero, en 1903 había una discusión en base a cuál era el pensamiento, cuál era la filosofía. En la actualidad no se está discutiendo, eso. En la actualidad se está discutiendo cómo reparamos escuelas, cómo transformamos la educación, pero sin una base de filosofía, y eso no puede ser. ¿Cuál es la filosofía de la educación panameña? Clerical, liberal, socialista, socializante, democrática. Perdonen, yo como profesor que di clase en este colegio, sinceramente no lo sé. Tal vez, profesor, uno de los nervios más a flor de piel del pensamiento social panameño ha sido este edificio y ha sido esta escuela. Definitivamente, aquí salieron, no les voy a decir los nombres de los presidentes que salieron de fueron 7 presidentes, e incluso Federico Velázquez, que este año se cumple, el centenario de su... Fue ex institutor, que fue el creador del Instituto Justo Arosemena. Hoy se cumplen, en este mes de febrero, 20 de febrero, se cumple el centenario del natalicio, pues fue miembro de la Federación de Estudiantes de Panamá y fue el creador y uno de los ideólogos del Frente Patriótico de la Juventud, que con César Quintero también, que estudió en este centro de estudios, cumple 100 años. Así que hay una gran lista de panameños que hoy sería totalmente imposible mencionar. Sobre el movimiento en este colegio. Sobre el movimiento estudiantil, tal vez 1947, el rechazo al Tratado Filo-Heinz, es realmente lo que el profesor Conte Porras llamó la revolución de las esfinges. Bueno, el hecho es que el tratado de 1947, Filo-Heinz, se iba a aprobar por la Asamblea Nacional. Y en ese instante ya el movimiento estudiantil, que se había organizado en 1943 y 44 a raíz del Congreso de la Juventud que se celebra en el Instituto Nacional, que traía la línea política y democrática del año anterior. En México, un año anterior, se había determinado que se iban a crear frentes y movimientos estudiantiles en contra del nazifascismo.
El 47 es importante porque fue en el Instituto Nacional. Mira, aquí no hubo ni comerciantes, ni industriales, nada. Fueron el movimiento estudiantil. Estudiantes de 12, 13, 15 y 17 años que son los que son la punta de lanza para derogar el decreto. Incluso los estudiantes tenían sogas que decían que si el tratado iba a ser aprobado, iban a ahorcar a todos los diputados. Oiga, ese tratado le daba la permanencia a los Estados Unidos de bases todos los militares, sitios de defensa. porque a raíz de la Primera Guerra Mundial se había determinado aumentar las bases militares en todo el territorio de Panamá, no entre la franja solo de Colón y Panamá. Bueno, una generación que los nombres realmente son casi escritos en oro. Sí. Estaba Jorge Llueca, estaba Álvaro Menéndez Franco, bueno, Federico Velázquez, ¿sabes? Mi tía Noris Correa de Sanjuro, Ovidio Díaz. ¿Cómo esa conciencia fue el germen de jóvenes que, pues, casi hay un relevo generacional Bueno, de esa inquietud juvenil que es casi la constante durante el siglo XX? Esa pregunta me lo he hecho muchas veces. ¿Y dónde está la base y el fundamento? En los fundamentos ideológicos de la educación. El Instituto Nacional, cuando se funda en 1903, el primer reglamento de disciplina establecía lo siguiente: atrás de nosotros hay una escalera. Los que están viendo esta transmisión la están observando. Bueno, el reglamento del Instituto Nacional decía lo siguiente: vas a subir por la escalera, tienes que subir por la mano derecha y bajar por la mano izquierda. Hasta eso estaba. El reglamento establecía cómo el estudiante se sentaba, cómo el estudiante hablaba con el profesor y cuáles eran las expresiones, y las sanciones reglamentarias frente a la falta de disciplina eran bastante severas. Hoy vemos en la actualidad la venta de uniformes escolares en algunos medios, donde sale el estudiante saltando un escritorio y con unas niñas en minifalda, que realmente, si nosotros no le damos a los estudiantes las bases para la disciplina, no le podemos pedir a los estudiantes que este año no protesten por alguna situación que les está afectando directamente. Es decir, la base del ciudadano está aquí. La base del ciudadano está aquí, primero por los profesores. ¿Cuál era el método de estudio del Instituto Nacional? Era una base de la educación alemana, a pesar de que se había creado bajo los fundamentos de una polémica entre el liberalismo y el clericalismo, entre la religión y la ciencia. La educación, el modelo educativo fue traído de Alemania. Incluso las formas de las bancas, cómo estaban distribuidas, cómo estaban construidas, era todo el modelo alemán. Y ahí vino Richard Neumann, vino una serie de profesores incluso españoles que fueron los primeros forjadores de la conciencia cívica. Si tú tienes un profesor muy bien preparado, con una conciencia cívica, con un conocimiento científico que viene de Europa, no estoy menospreciando a los educadores panameños, quiero aclarar, pero fueron los panameños, fueron los extranjeros, los profesores, los que crearon la conciencia cívica y nacionalista. Por eso es el hecho de que los movimientos nacionalistas ocurridos entre la década del 20, 30, 40, 50 y 60, sobre todo el 9 de enero del 64, salieron del Instituto Nacional. Y no es cierto que el 9 de enero del 64 fue una subversión comunista, como plantearon los medios de comunicación social en los Estados Unidos. Fue los institutores que no estaban en una organización política que fueron los que llevaron a cabo el impulso para el 9 de enero del 64. ¿Ese ingrediente social lo da la base de profesores republicanos que llegaron en la década del 30? Definitivamente que sí. Científica. O eran republicanos españoles, eran intelectuales alemanes que habían sido formados bajo la filosofía de Schopenhauer, la filosofía de Kant, de Hegel, y eso fue lo que fomentó, fue el ingrediente que se introdujo en los cerebros y en la mente de los estudiantes. Ahora, ¿qué le estamos inyectando a los estudiantes en la actualidad? ¿Cuál es el tipo de conciencia cívica que nosotros le estamos dando a los estudiantes? Es bien cuestionable esa situación. Y no es un cuestionamiento a los profesores, es un cuestionamiento a la sociedad entera. Sí, profesor, como siempre, un placer y un honor tenerlo aquí. El profesor Rommel Escarriola, un poco una gran pregunta y sobre todo, como si fuera un mosquetero, profesor, un sable al aire. ¿Qué nosotros vamos a enseñarle y qué es exactamente
el método filosófico que se está utilizando para educar a esta juventud. El gran problema de esto es que nosotros estamos sembrando problemas sociales que vamos a tener dentro de 20, 30 años cuando estos estudiantes frustrados lleguen a ser profesionales frustrados y malos ciudadanos. Le contrato contestar rápido. El Instituto Nacional era incluso un colegio nocturno. Era un colegio que los mismos estudiantes y el rector incluso dormía y vivía aquí. El rector tenía su cuarto, su baño, sus atenciones. El punto es, ¿qué vamos a hacer con la educación nacional? No es un problema de los profesores y no solo es un problema del Ministerio de Educación y los padres de familia. Los padres de familia. O sea, tú le compras al estudiante, y perdona, voy a agregar esto, sé que no tenemos tiempo, una mochila de 30 dólares, pagas un busito y el estudiante no estudia. ¿Pero por qué no estudia? Porque el padre de familia no está en la casa diciendo, tienes que estudiar y tienes que estudiar conmigo. A los padres de familia dedíquenle más tiempo a sus estudiantes. El problema no es solo de la ministra y no solo problema nuestro, de todos. Es el problema del padre de familia. No digo más. Vamos a información comercial. Cuando regresemos está el profesor Montero, estará pues también los miembros de la autoridad de aseo que se registran su segundo día de paro. Igual vamos a hablar de lo que había dicho el profesor. La generación de 1957, vista a la distancia, quiero que peinan canas, realmente 57, perdón. Realmente Ernesto de la Guardia se mereció esa oposición tan férrea. Ernesto de la Guardia, pero se había sido egresado del Instituto Nacional. Sí. Bueno, Ernesto de la Guardia fue egresado del Instituto Nacional. Vamos al cambio. ¿Cómo no?